interesante de lo que era insulinizar. Ya, gracias. Entonces, lo que quería ver si es que se acordaban iba a hacer con este caso, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, una mujer de 35 años con diagnóstico de diabetes mellitus hace 2 años, acude para control y refiere que no tiene tratamiento hace 1 año. Refiere baja de peso. La pesamos y pesa 80 kilos. ¿Cuánto habrá pesado antes, no? Le tomamos sus análisis y tiene una glucosa de 240, una hemoglobina glicosilada de 10, LDL 185, la creatinina y el filtrado en 58. Entonces, como ustedes ya son expertos, digamos que esta paciente llega a la consulta y, bueno, ¿qué hacemos con esta paciente? ¿Interconsulta endocrino? No. ¿Qué hacemos con esta paciente? Entonces, vamos a ordenarnos. Ahora ya el caso es un poquito más complejo, tenemos más información, pero ya tenemos más herramientas, ¿verdad? Entonces, si vemos, esta paciente tiene la glucosa alta en 240 y una hemoglobina glicosilada en 10. Entonces, ¿qué le decimos a la paciente? Vamos a empezar tratamiento. Ay, doctor, doctora, como yo todo este año no he tomado ni una pastilla, supongo que me va a dejar mi pastillita, ¿no? Otra vez, voy a tomar como antes. ¿Qué tomaba antes? Metformina 1 al día. Ah, correcto. Entonces, ¿nuestra receta va a ser la misma? ¿Nuestra prescripción va a ser la misma esta vez? No. ¿En qué nos vamos a fijar? En la hemoglobina glicosilada. Tenemos una hemoglobina glicosilada de 10. Entonces, si recordamos las diapositivas previas, ¿es un criterio o no es un criterio de insulinización? De por sí, solo con la hemoglobina glicosilada es un criterio de insulinización. Y les puse adrede este ejemplo porque es el paciente que nos llega, no hace controles todo el año, no toma nada, pero quiere que le empecemos antidiabéticos orales. Doctora, entonces, por favor, deme una oportunidad con las pastillas. No, tiene criterios de insulinización, la logramos convencer. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Esta paciente pesa 80 kilos, ¿no? Entonces, según los cuadritos que hemos estado viendo, las láminas previas, ¿cuál sería la dosis indicada de inicio de insulina en esta paciente? Quiero que canten, así como en las otras preguntas. Entonces, la respuesta, si esta paciente tiene hemoglobina glicosilada de 10, ¿cuál va a ser la dosis de inicio de insulina con esta paciente? De 0.2 a 0.3. ¿Por qué? Porque es una hemoglobina glicosilada mayor a 8. Muy bien. Entonces, le dejamos eso. Pero la paciente además notamos que tiene un filtrado glomerular de 58. Como tiene baja de peso, probablemente esta paciente es un síntoma catabólico. Entonces, este es el típico paciente que va bien con una asociación, porque esta paciente hace glicemias probablemente también altas. Cuando tienen este tipo de síntomas, lo más probable es que haga glicemias altas postprandiales. Entonces, le podríamos asociar una metformina, ¿verdad? Ahora, si le vamos a dar metformina, ¿qué tenemos que fijarnos? El filtrado glomerular. En este caso, ¿podríamos darle o no podríamos darle? Sí podríamos darle, porque tiene el filtrado glomerular mayor de 30. ¿Qué más nos llama la atención en este paciente? Dentro de la analítica. El LDL. Este LDL, ¿cuál es la meta en nuestro paciente diabético? Menos de 100. Entonces también tenemos que tratar esto. Pues bien, hemos dicho que para este paciente vamos a empezar la dosis de 0.2 a 0.3 de insulina. ¿Cuánto le tocaría de dosis entonces? Le damos clic y tenemos acá. ¿Tiene criterios de insulinización? Ya vimos que sí. ¿Cuáles son esos criterios? Uno, la hemoglobina glicosilada. Otro criterio que hemos visto, la baja de peso. Acuérdense, síntomas catabólicos, baja de peso. Entonces, vamos a empezarle
con 0.2. Digamos que vamos a ser un poco conservadores. Un año sin tratamiento. Le empezamos con 0.2, nos salen, como bien dijeron ustedes, 16 unidades. ¿Y la voy a recitar dentro de un año? No, la voy a recitar dentro de 3 días y seguimos la regla de los 3. Podrían ser de 2 a 4 días. Le tomamos una glicemia control. Ella había empezado con una glicemia basal de 240 y tiene 226. Entonces, ¿va a seguir con sus 16 unidades? No, vamos a subir la dosis de insulina. ¿Cuánto? La regla de los 3, 3. Entonces, ¿ahora cuánto le vamos a dar? 19. Vienen los 3 días y le tomamos la glucosa nuevamente. Y si bien está bajando, ¿está dentro de nuestras metas? No. ¿Cuáles son nuestras metas? De 80 a 130. Entonces, como no está en las metas, sigo subiendo. 22 unidades. ¿Y hasta cuándo voy a subir? Yo esperaba que dentro de sus preguntas me preguntaran cuál era la dosis máxima de insulina. ¿Hay una dosis máxima de insulina? No, es igual que en Toy Story, al infinito y más allá, ¿ya? Pero, si bien es cierto, por ahí uno de nuestros colegas me preguntó, todo lo que estamos viendo ahorita de estas dosis que vamos a empezar con nuestros pacientes se van a dar en la noche. Entonces, algunas guías dicen que 20 puede ser nuestro punto de corte. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos ya dosis altas de insulina, es necesario repartir esas dosis de insulina NPH en 2. ¿Cómo lo vamos a repartir? Una parte en la mañana y una parte en la noche. O sea, acá yo puedo subir al infinito y más allá, de repente llego a 50 unidades en la noche. Pero si le doy 50 unidades en la noche, tengo mucho riesgo de que este paciente me haga hipoglicemia. Entonces, es mejor repartirlo. Cuando me llegue, doctora, ¿hasta cuánto? Algunos dicen 20, otros dicen 30. Entonces, sería, nuevamente, hay muchas cosas que quedan a nuestro criterio, ¿no? Pero tratamos de acercarnos entre 20 y 30 y hay que pensar que esas dosis las tenemos que dividir. ¿Cómo? Dándole 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Digamos que nosotros seguimos subiendo porque no estamos en la meta. 22, ¿a cuánto subimos? 25. Después, 28 y después 31. No estamos en la meta, digamos, con 31 unidades, digamos que es 30. ¿Cómo repartiríamos esas dosis? Hemos dicho 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche de la dosis, ¿no es cierto? Entonces, en la mañana, ¿cuánto le pondríamos? 20. ¿Y en la noche? ¿Ven que es fácil? Entonces, ¿van a mandar endocrino a esta paciente? No, la podemos insulinizar nosotros. Otro caso. Varón de 66 años con diabetes mellitus, diagnóstico hace 12 años. Acude para control. Peso 90 kilos, refiere que antes usó insulina, pero que ahora toma solamente 800 miligramos de metformina al día. Muy bien, señor, vamos a ver sus análisis y dentro de sus análisis tenemos glucosa 308 y hemoglobina glicosilada 12. ¿Qué hacemos con este paciente? Buscamos un médico, ya. La mala noticia es que nosotros somos el médico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Si tiene una hemoglobina glicosilada más de 12, ¿le daré metformina sola? ¿En qué voy a pensar? En insulinizarlo. Muy bien. ¿Cuál sería la dosis de insulina de inicio que le daría a este paciente? De 0.2 a 0.3. Muy bien. Digamos que este paciente está bien mal, ¿no? Estamos con hemoglobina glicosilada de 12. Si pesa 90 kilos, ¿cuántas unidades le tocarían? ¿Cuánto? Eso es matemática, ¿no es cierto? 27. No, doctora, yo soy más conservadora, es un paciente adulto mayor, es un dulce, ese señor suda azúcar, mejor. Empezamos con una dosis menor, ¿no es cierto? Yo voy a empezar con 0.2, perfecto. Podemos empezar con cualquiera de las dos. De eso depende de ustedes. Entonces, empezamos. Pero si en 3 días control
el paciente nos regresa, lo citamos a los 3 días y la glucosa ahora está en 287. Entonces, si le habíamos dado 18, ¿a cuánto vamos a subir? A 21. Y en el segundo caso, y lo puse así adrede, si decidíamos irnos por la dosis más alta, prontito íbamos a llegar a ese 30 que les estaba explicando. Entonces, yo tengo que seguir subiendo, porque esto es mi meta. Mi meta es, ¿cuánto? Menos, es que pesada que soy, ¿no? Pero es que es la única forma que se nos quede. Entonces, hasta 130. Lógicamente esto va a seguir subiendo y creciendo al infinito y más allá, como hemos dicho. Entonces vamos a hacer la partición de la dosis. Ese 30 vamos a repartirlo 2 tercios en la mañana, en este caso serían 20 unidades, y 1 tercio en la noche. Muy bien. A ver, les voy a poner otro ejemplo, porque las diapositivas se fueron. Tengo un paciente, hombre o mujer, ya cualquiera, mujer, de 35 años, obesa, tiene un IMC de 36, tiene una hemoglobina glicosilada de 7.5. Es diabética, recién hace un mes, no se controla para nada, llega a sus controles con ustedes. ¿Qué hago con esta paciente? ¿Tiene criterios de insulinización? ¿Tiene o no tiene criterios? ¿Por qué? Entonces, me voy a ir triste a mi casa. Podría ser, claro, si nos vamos solo por la hemoglobina glicosilada, hemos dicho que hemoglobina glicosilada más de 10, insulina. Si tiene menos de 10, tenemos que evaluar otros factores, ¿no es cierto? Entonces, esta paciente, ¿cuánto les dije que tenía glicosilada? Ya, con 7.5 efectivamente. Podríamos empezar solamente con metformina. Le damos metformina a la paciente. Como esta paciente no tomaba nada, vamos a darle una vez al día, ¿ya? Le damos una vez al día y la citamos en su control y ella tenía glucómetro felizmente y nos trae glicemias de 180, 200 por ahí alguna, bajo otro día 140, pero la mayoría de veces está con 180, 190 y tiende a ir increciendo. ¿Qué haríamos con esta paciente? ¿La dejamos con metformina al día? ¿Subiríamos la dosis? Muy bien, subiríamos la dosis, pero ¿saben qué? A propósito les dije esto porque sería necesario también ver qué es lo que come esta paciente, ¿no? ¿Está siguiendo la dieta? Esta paciente sería bueno saber cuánto está creciendo, cuánto está teniendo de glicemia después del almuerzo, para empezar, o después del desayuno, o después de la cena, para valorar si le damos solamente 2 metforminas o 3 metforminas, ¿correcto? Entonces, viene su hermano diabético y tiene una hemoglobina glicosilada en 11. ¿Qué hacemos con ese paciente? El tratamiento sería, a ojos cerrados, insulina. Entonces ya, chicos, todos han aprobado esa parte. Acá tenemos otro ejemplo. Paciente mujer de 70 años con antecedente de diabetes desde hace 35 en tratamiento con metformina, dosis plena, más glimepiride. Hipertensa hace 30 años con losartán y amlodipino y ingresa al hospital por pielonefritis aguda y una glucosa de 260. Acá tenemos el peso, la talla y su IMC. Entonces, este ejemplo lo puse adrede porque nos cambia el esquema, ¿no? Ingresa al hospital por pielonefritis. Quiere decir que la paciente está hospitalizada y en este caso por una infección aguda. Entonces recuerden que todo paciente diabético, si no está controlado, si se descompensa, puede ser por, primero, la medicación, no se está poniendo la medicación adecuada o la dosis, o puede tener una infección en ese momento, una infección. En este caso, la pielonefritis la está descompensando. Entonces, esta paciente al estar hospitalizada, las dosis de un paciente hospitalizado y de un paciente ambulatorio varían. Nosotros nos vamos a centrar en los ambulatorios, pero puse este caso para que nosotros sepamos, ¿no? Es necesario conocerlo también.
Es un poquito más. En este caso, por ejemplo, no nos están hablando de hemoglobina glicosilada, simplemente de glicemia, ¿verdad? Pero nosotros si lo extrapolamos, ¿a cuánto equivale esa glicemia de 260? Más o menos, por aquí, ¿no? Entonces, si fuera una paciente ambulatoria, ¿cuál es la dosis que le correspondería? De 0,2 a 0,3. Cuando es una paciente que ingresa a hospital, porque alguno de nosotros hace guardia, entonces para que no quede sin nada esta paciente y con nada más nuestro RP interconsulta endocrino urgente, ¿qué vamos a hacer? En vez de 0,3, acuérdense que cuando ingresa por una hospitalización así es 0,3 a 0,4, así de fácil, nada más. Entonces ahí seguimos subiendo un poquito más. Entonces en esta paciente le empezaríamos con 0,3, no hay pierde entonces, ni para allá ni para acá. Entonces en esa paciente le empezaríamos con 0,3 unidades por kilo. ¿Cuánto está pesando? 84. Bueno, digamos que pesa 80 para que sea más fácil. Entonces vamos a empezar con 24 unidades, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque vamos a seguir pasando ahora a la otra parte, de cómo el paciente se va a colocar la insulina, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Escucho un grillo por ahí. Bueno, entonces como si no tienen preguntas es porque todo está claro. Entonces lo que sí quería hacer hincapié acá nuevamente para estar seguros que todo quedó claro, les he hecho hincapié de la glicemia en ayunas, ¿verdad? Pero cuando nuestro paciente no controla, hemos llegado a la meta y vamos a empezar, y vemos que la hemoglobina glicosilada no está dentro de la meta. ¿Cuál era la meta de glicosilada? 7, no, sin miedo, 7. Bueno, y ciertas excepciones, ¿no? Salvo excepciones. Muy bien, 7. No llega a la meta, pero tiene las glicemias basales control. ¿Qué es lo que tengo ahora que hacer? Tengo que pedirle al paciente, ¿qué cosa? Glicemias postprandiales, para ver si el paciente me está haciendo picos. Entonces, ¿quieren hacer un ejercicio con insulina en bolo antes de pasar al otro? Ya. Vamos a hacer un ejercicio con los mismos ejemplos, ¿ya? Este ejemplo. Hemos quedado en que este paciente 22 unidades no controla. Bueno, digamos que con 30 controló, por decir. Lo hemos repartido ese 30, lo hemos repartido en 20, 10. Y nuestro paciente viene siempre con glicemias basales de 140, 130, 128. Bueno, a lo que estaba, el paciente está muy bien. Digamos que está dentro de nuestras metas, 130, 128. Ya, ¿qué tocaba pedirle? Su hemoglobina glicosilada de control, ¿verdad? Le pedimos la hemoglobina glicosilada de control a los 3 meses y estaba, este paciente ¿en cuánto estaba? En 10, ¿no? En 10% de hemoglobina glicosilada y nos llega en 9. ¿Qué hacemos? Nos desmayamos. Entonces, ¿qué hicimos? Nada. No, hemos avanzado bastante, pero nos falta la otra parte. Entonces, está controlando la glucosa basal, pero no está controlando la glucosa postprandial. Entonces, este paciente que les estoy poniendo el ejemplo sería meritorio de hacer el esquema de insulina basal, el esquema basal bolo, ¿no? Pero empezaremos con el esquema basal plus. ¿Qué era el esquema basal plus? Era usar la insulina basal, que acuérdense va así como una línea, y el plus, ¿dónde va a ser? A la hora del almuerzo. Muy bien. ¿Y cómo vamos a empezar? ¿Qué le doy? ¿Cómo le doy? A ver, ya. Entonces, en este caso, si le vamos a dar bolos de insulina, primero tenemos que ver qué tipo de insulina le daríamos, ¿no? Si es para la hora del almuerzo, ¿qué tipo de insulina le daríamos? La R o la insulina cristalina. Entonces, nuestra dosis total es de 30, lo que está recibiendo ahorita nuestro paciente. Refieren que para empezar podríamos darle más o menos el 10% de la dosis total para iniciar el tratamiento de los bolos. Entonces, en este caso, si el paciente está recibiendo 30 unidades, ¿de cuánto sería nuestro bolo de inicio? 3 unidades, así de fácil. Entonces, ya, señor, señora,
no se deprima. Si la hemoglobina glicosilada está así, es porque está subiéndose el azúcar cuando usted almuerza o desayuna o cena. Vamos a empezar con el almuerzo. ¿Qué, doctora? ¿Me voy a poner otro pinchazo? ¿Y ustedes qué van a hacer? Sonreír. ¡Tring! Sí. Entonces, le vamos a poner 3 unidades antes del almuerzo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo antes del almuerzo le vamos a indicar que se coloque la insulina? ¿Cuánto? Media hora, 30 minutos. Muy bien. Entonces, vamos a seguir este control. Pero así como hacíamos el control con la glicemia basal, ahora ¿con qué haríamos el control de esta insulina cristalina que estamos haciendo? ¿Tomando qué? La glucosa postprandial a la hora del almuerzo. ¿Y en qué momento se tiene que pinchar el dedo del paciente? Ya, señor, usted almuerce y mientras come se pincha. ¿Ustedes creen que sea ahí? No, no es cierto. ¿En qué momento sería? Ya, termina de comer y al toque, por favor, se pincha. No, tiene que ser a la hora o 2 horas idealmente después del almuerzo. Es como un test de tolerancia, algo así. Y entonces vemos cuánto tiene de glicemia. Si el paciente supera, ¿qué cifra? ¿Cuánto? 180 después del almuerzo. Definitivamente ese paciente requiere el bolito que le vamos a dar, ¿cuánto? 3 unidades. Se lo va a poner media hora antes, 3 unidades. Digamos que este paciente sí efectivamente tenía después de almuerzo 240. Le pusimos el bolito, viene a su control y tiene 200, no sé, 10. ¿Estamos en la meta? No. Entonces le volvemos a pedir un control y vamos a subir un pelín. Aquí vamos a subir de 1 en 1, ¿ya? Entonces le daríamos 4. Le damos 4, viene a su control, 190. Uy, casi, ¿no? Pero aquí también no vamos a ser tan estrictos con la regla de los 3, sino podemos darle un tiempo más prolongado que no esté escrito. No sean tan cuadriculados, no seamos tan cuadriculados. Doctora, pero si la otra usted me dice cada 3 días... esta entonces también cada 3 días. Hay cosas que no están rígidas así porque varía lo que come el paciente. De repente hoy día hicieron su plato favorito, arroz con pollo, con su papa la huancaína y se comió 2 platos. Y mañana hacen pepián que lo detesta y no come nada. Y se va a seguir poniendo lo mismo que ustedes le han dicho. Y si ustedes le siguen subiendo la insulina cristalina, pues vamos a poner nuestro paciente en riesgo de ¿qué? Hipoglicemia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los bolos, porque es un inicio rápido y también tiene picos, ¿verdad? Entonces vayan con calma. Yo usualmente a mis pacientes les pido un control de 2 semanas. 1 o 2 semanas vienen al control y veo la variabilidad de lo que come, etcétera, y vemos si nos quedamos con 3 o vamos subiendo, ¿no? Entonces si ustedes ven que esto persiste y bueno, controlamos el almuerzo, pero el paciente el peso no lo controla, pues hay que sospechar que en el desayuno y la cena también se le está subiendo. Y ahí empezarían con 3 también. Podrían hacer 3, 3, 3 y van subiendo. 4, 4, 4, 5, 5, 5. Lo máximo que he visto es también al infinito, pero el promedio es 5, 7. Tengo pacientes que usan antes de cada comida 20, wow, pero lo hacen, ¿no? Ahora, cuando usamos estas dosis altas, pero a medida para que lo sepan nomás, no se rayen, por favor, altas de insulina cristalina, como bolos, usualmente reparten 50% del basal, la rayita, ¿se acuerdan? Y los bolos vienen a ser el otro 50%, cuando son dosis muy altas. Y dosis muy altas, estamos hablando de dosis de más de 50 unidades, como bolos, ¿ya? Entonces, para hacer un review y ver si no se han confundido, otra vez. Este paciente empieza su insulina porque tiene criterios, pesa 90 kilos, le vamos a dar a dosis de 0.3, ¿cuántas unidades recibiría? 27 unidades, muy bien. Entonces 27 unidades, sigo subiendo 30 hasta ir al infinito y más allá, ¿ok? Muy bien, entonces nos vamos a ir a la siguiente ponencia, Joshua, para ver
cómo el paciente ahora se va a colocar la insulina. Para que nosotros tengamos éxito en la insulinoterapia, no solamente es tener una buena dosis, nada más de insulina. Primero tenemos que elegir la insulina adecuada. Segundo, la dosis adecuada. Y tercero, no, solo esta, sí, ya se lo, como ya le hice hincapié. Y tercero, que el paciente se lo coloque de forma adecuada. Vamos a ver que es muy importante que el lugar de aplicación de la insulina. Muy bien. Entonces, en cuanto a lo que es la aplicación de la insulina, les decía que tenemos que elegir, para tener un éxito en la insulinización, tenemos que elegir bien la insulina que vamos a usar a nuestro paciente. No le vamos a poner a nuestro paciente lo que habíamos comentado, que les dije que vi en un paciente, en un médico que le puso NPH antes de cada comida, ¿no? Entonces ahí ya partimos mal. Pero si me dijeron que yo insulinice, no, pues, pero si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Entonces tenemos que elegir bien la insulina. El dispositivo. Nosotros tenemos viales, que son los frasquitos parecidos a los antibióticos donde vienen esos de vidrio, y tenemos lapiceros para que el paciente pueda colocarse la insulina. Con tal que sepa usarlo bien cualquiera de los dos, perfecto. La dosis tiene que saber cargarle el paciente y es muy importante el tema de la aguja que va a usar nuestro paciente para colocarse. Imagínense que el paciente, voy a exagerar para que esto quede claro. Ustedes saben que la jeringa de insulina es chiquitita y la aguja es chiquitita. Esa aguja tiene medidas que ahora las vamos a ver. Pero imagínense que a esa jeringa le pongamos la aguja que usamos para inyecciones intramusculares. Y se coloca la insulina, va a llegar al músculo. En el músculo la absorción de la insulina es casi al momento. Ese paciente va a hacer hipoglicemias. Y entonces nunca vamos a lograr un control de insulina, de glucosa, porque no le estamos dando la dosis óptima y más bien siempre se la vamos a bajar porque el paciente se está yendo hasta el músculo. Entonces es muy importante la técnica. Y luego la adecuada aplicación, ¿no? Como les digo, la vía donde tiene que llegar la insulina es a la vía subcutánea. Tiene que llegar a la grasita. No tiene que quedarse ni en la piel ni en el músculo. Entonces les comentaba que tenemos varios dispositivos, entre ellos los lapiceros y también tenemos los viales. Los lapiceros se idearon con la idea de los pacientes diabéticos de larga data. De verdad que qué penita que no tengamos acá para poder usarlos. Lo ideal sería hacer grupitos chiquitos y tener muchos educadores en cuanto a insulinización en un taller. Lo haremos próximamente para que vean eso. Este lápiz, cuando nosotros lo giramos, lo giramos en esta zona de acá. ¿Ven acá la flechita? En esta flechita se marcan las cantidades de insulina que va a usar el paciente. Cuando lo empezamos a girar, tiene un ruido característico. Entonces, los pacientes diabéticos que tienen retinopatía, imagínense los pacientes que no ven nada, y le digamos, coja su jeringa, señor, 10 unidades, no van a poder ver nada. En cambio, para ellos sería indicativo usar esto porque con el sonido ya saben cuántas unidades van cargando. Entonces suena clic, una, clic, 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 y ya saben cuántos clics, según la cantidad de clics, saben cuántas unidades van cargando. Esa es una de las ventajas del uso de lapiceros. Muy bien, para cargar la insulina, en el mercado disponemos de jeringas de insulina de 30, de 50 y de 100 unidades para poder cargar los viales. ¿Cuál es la diferencia entre estas jeringas? De que si nosotros le vamos a dar a un paciente inicial, sería bueno darle las jeringas de insulina de 30, ¿no? Para que pueda cargar más fácil. ¿Para qué le voy a dar una de 100 y hacerle la vida cuadritos? A las justas puede ver el paciente, está con su retinopatía y tiene que calcular 7 unidades en una jeringa de 100. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que las jeringas de 30 y 50 tienen las marcaciones en cada una, o sea, me refiero a estas marcas. Mire, esta es una de 100, por ejemplo.
Si ven acá es 10, 20, 30, están de 10 en 10. Pero además tienen estas chiquitas que cada línea equivale a que están subiendo 2 unidades. En cambio, en las jeringas de 30 y de 50, cada línea es 1 unidad. Entonces, ese es el cambio, ¿no? Y a veces metemos la pata. La enfermera se ha matado explicándoles que de 100 escasos unidades llegan a la consulta. Sí, doctora, ¿cuántas unidades se pone? A ver, no sé, ya, 35 unidades. Ya, ahora le va a bajar, señor, 4, porque les... ya, o sea, le bajo 2 rayitas, porque usa la jeringa de 100. No, señor, 4 rayitas. Le estoy diciendo que se va a bajar 4 unidades. En vez de acelerarnos dándole la indicación, hay que preguntar, ¿qué jeringa está usando para colocarse la insulina? Si está usando la jeringa de 100 y yo le digo que se baje 4 unidades, ¿cuántas rayitas van a ser? 2 menos. Pero si está usando la jeringa de 30 o de 50, tiene que bajar 4 rayitas, ¿ok? Por eso es la importancia de saber qué jeringa usa nuestro paciente. Muy bien. Con respecto a la técnica de inyección de insulina, como les adelantaba, dependiendo de la longitud de la aguja, va a depender el ángulo de aplicación, ¿ya? Estos números básicamente que varían de longitud de aguja son las longitudes que se usan en los bolis, en los lapiceros de insulina. Entonces, los de 4 milímetros se usan para niños y adolescentes, usualmente porque son más chiquitos, la piel es más delgada. De 5 milímetros igual, pero ya tenemos que darle un poquito más de profundidad con la técnica del pellizco, acá el pellizco, o un ángulo de 45 grados. En los adultos, inclusive los obesos, va a ser sin pellizco, pues, ¿no? Porque tiene más piel, más tejido celular subcutáneo, y para que llegue al músculo en un obeso, con 5 milímetros bien difícil, ¿no? Y de 8 milímetros, adultos con peso normal, con pellizco, o con sobrepeso no se recomienda hacer pellizco. ¿Qué es el pellizco? Entonces, las agujas que tenemos nosotros, digamos de esas jeringuitas que hemos visto de 30, 50 y 100, son las más grandes. Así que tenemos que usar pellizco, la mayoría de las veces, ¿ya? Son las más grandes. Entonces, si usamos pellizco, este pellizco tiene que ser así como lo vemos en la figura. Vamos a coger el área, más o menos 2 centímetros, apretamos hacia arriba, pero también tenemos que, empujar hacia abajo la piel para fijar el tejido celular subcutáneo donde vamos a colocar la inyección. Y lo colocamos, ¿no es cierto? Pero como nuestras agujas, son muy largas, tenemos que hacerlo en un ángulo de 45 grados, ¿ya? Les hablo de las agujas que usamos normalmente en el seguro, son en ángulo de 45 grados y con pellizco. Y si este paciente es delgadito, un super peñiscón. Y si es un paciente obeso, ya eso van a ir jugando. Las licenciadas en esto son expertas, ¿no? Ya saben a quiénes le peñizcan, a quién no. Pero los pacientes obesos usualmente no se recomienda el peñisco porque no llega la aguja. Ahora, acá vemos una técnica de pellizco correcto y acá una técnica de pellizco incorrecto. Este es un pellizco para colocar la insulina y este es un pellizco para hacerle doler al paciente, ¿no? De repente le cae mal acá en esta imagen y por eso le está cogiendo músculo. Si nosotros en este pellizco le pongo esta aguja, ¿dónde va a llegar? Al músculo. Y el paciente me va a hacer hipoglicemia y nunca me va a controlar el azúcar. Ahora, ¿dónde vamos a colocar la insulina? Bueno, señor, donde quiera póngasela. Hay zonas específicas que se han estudiado para la colocación de insulina, siendo las más usuales la zona periumbilical. ¿Por qué? Porque acá siempre hay más grasita, ¿no? Yo lo sé, sobre todo acá. Entonces, en la zona periumbilical es donde hay más grasita, menos dolorosa la piel, a diferencia, por ejemplo, de los brazos, que si bien la piel puede ser un poquito más gruesa, es más sensible.
¿Y cuál es el problema con los brazos y los muslos? Acá viene el problema con los deportistas, ¿no? Hay, por ejemplo, ciclistas, gimnastas, atletas, que al correr, imagínense que sean diabéticos, se ponen la insulina en la pierna y tienen una maratón, esa insulina se va a absorber pero muy rápido, al toque. Y entonces hay riesgo de hipoglicemia. Por eso en esos casos de los deportistas se les recomienda una medida de glucosa antes de realizar deporte, usuarios de insulina, ¿no? Para ver si es que están con el azúcar muy bajito o no, para ver si se colocan o no su insulina. En general, entonces, nosotros vamos a trabajar con la zona periumbilical. Ahora, la zona periumbilical vamos a rotarla. Acá tenemos el ombligo y tenemos entonces el lado derecho y el lado izquierdo. En el lado derecho, ustedes tienen que, imagínense, poner cuadraditos imaginarios, trazar como un plano cartesiano, y cada cuadradito entre ellos se tiene que llevar 1 centímetro. Es decir, yo le empiezo, este es el ombligo, no le voy a poner en el mismo ombligo, ¿no? Tiene que pasar de acá más o menos 2 dedos para afuera, y ahí tengo ya toda mi área para colocar la insulina. Y entre cada área, por ejemplo, hoy día le pongo aquí. Entonces mañana le vuelvo a poner en el mismo sitio. No, mañana rotamos hacia afuera 1 centímetro. Y ahí le pongo. Pasado mañana otro centímetro. Traspasado otro centímetro, y así como las agujas del reloj. Inclusive, algunas guías refieren de que debería ser un día en el lado derecho, otro día en el lado izquierdo, y así, entre uno y otro, y vamos rotando, ¿sí? Entonces, la rotación de las zonas es más o menos 1 centímetro entre cada punto, alternar ambos lados, derecho e izquierdo, de una semana a otra, incluso partir en 2 cada zona. El proceso de inyección, no se preocupen que luego vamos a tener un video donde esto va a quedar súper claro. Insertar la aguja con un movimiento suave y rápido a través de la piel. O sea, no vamos a jugar dardos con nuestra piel para colocar la insulina. Tiene que ser suave y a la vez rápido. Inyectar lentamente y asegurarse que el émbolo de la jeringa o el botón del pulgar, si es un lapicero, ha sido totalmente presionado. O sea, yo cargo bien mi insulina, no sé, 10 unidades y queda la mitad del émbolo, pues no se está colocando la dosis que hemos querido. Ahora, masajear la zona antes o después de la inyección podría acelerar la absorción del medicamento, por lo tanto, no se recomienda. Es una mala costumbre que tenemos cuando le ponen, no sé, una inyección intramuscular, ¿no? Ya, a los pacientes que se ponen subcutáneo su insulina, no frotar. Eso tenemos que explicarle al paciente. Si lo frota, se va a absorber más rápido la insulina y va a tener riesgo de hipoglicemia incrementado, ¿no es cierto? Solo por el hecho de frotarla. Entonces, el uso de insulina tiene también algunos efectos adversos como todos los medicamentos. Dentro de ellos, la subida de peso. ¿Por qué la subida de peso? Se ha visto en los estudios que por cada bajada de hemoglobina glicosilada, o sea, en nuestros ejemplos, por ejemplo, que tenían la glicosilada en 12, le hemos bajado a 11, usando insulina, este paciente nos ha subido también medio kilo. Por cada bajada de hemoglobina glicosilada en un punto, el paciente suele subir medio kilo, y esto, usando metformina. Eso también hay que advertirles a nuestros pacientes y nosotros conocerlo, porque no quiere decir, no cumplió la dieta, señor, no, es por la insulina. La insulina hace que este paciente que estaba en catabolismo, esos pacientes extremadamente delgados, mejoren su catabolismo y van ganando peso. Y en los que, por ejemplo, no tenían pérdida de peso, por eso también es otro factor para pensar en la asociación a metformina, ¿ya? Es otro factor. Otro efecto adverso de la insulina también son los edemas, que es más raro, pero algunos pacientes pueden hacer edemas. Y las famosas lipohipertrofias. Entonces, ¿qué dice aquí? Ante la presencia de variabilidad glicémica frecuente y requerimiento de mayores dosis de insulina, se debe sospechar de lipohipertrofias. ¿A qué se refiere? Traducción. Que
a ver, yo he calculado bien la dosis de mi paciente, incluso se ha visto con el endocrino, ha dicho que está muy bien y regresa conmigo, que soy su médico de cabecera, y veo que un día el paciente tiene muy bien su azúcar, ¿no? 130, y otro día tiene, no sé, 230. ¿Por qué tanta diferencia, no? Ya, no señora, sabe que me va a traer de 2 semanas todos los días cuánto tiene basal, y van a ver esa diferencia todos los días. Y esta señora, y les cuento el caso de una paciente mía, es una paciente que es diabética hace 30 años, siempre ha usado insulina. Entonces la señora ya creo que tiene callos prácticamente en su barriguita, y esa variabilidad glicémica que refieren aquí se debía a que habían unas zonas que había hecho lipodistrofia y se seguía colocando allí la insulina, y había zonas en que la piel estaba sana. Entonces ustedes también deben examinar a su paciente para poder indicarle las zonas que tienen adecuadas en su cuerpo para la colocación de insulina. Entonces las lipohipertrofias o lipodistrofias vienen a ser la patología del tejido graso relacionado a las técnicas inadecuadas de la inyección a la insulina. La lipoatrofia viene a ser la reducción del tejido graso, que es poco frecuente. Y la lipohipertrofia es el aumento del tejido graso, que es la más frecuente, que es esto. Miren, la lipoatrofia y esta es la lipohipertrofia. Se les hace como una pancita y no es pancita, sino es el tejido graso que está ya dañado por una mala técnica de colocación de insulina. Entonces, para la administración con jeringas, tenemos que especificarle al paciente que sean jeringas de insulina. Lamentablemente a veces van a la farmacia y le dan las jeringas de tuberculina. ¿Cuál es la diferencia? El vacío. Aquí nosotros en las jeringas de insulina, esta aguja ya viene ya sellada prácticamente con el émbolo. No hay un espacio muerto. En cambio en las jeringas de tuberculina, ¿cuántas unidades entrarán acá? 1, 2, quién sabe, ¿no? Pero acá estamos cargando una cantidad de insulina que el paciente no va a usar. Siempre se queda, en las inyecciones normales cuando se ponen intramuscular, sí o no que queda un poquito del solvente, del líquido que estamos colocando en la aguja. Igualito, si nosotros usamos una jeringa que no es de insulina, eso que estamos colocando, la insulina va a quedar acá en el espacio, en esta zona, en este espacio, y nosotros no vamos a saber si el paciente se está colocando 1 unidad o 2 unidades menos. Entonces es muy importante. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que si nosotros no usamos la técnica adecuada, va a haber un remanente de insulina y una variación en la dosis. Ahora, es muy importante la conservación de la insulina. La insulina, una vez abierta, tiene que tener un tipo de conservación, ¿no? Entonces acá, el almacenamiento de la insulina, tanto en viales como en los lapiceros, no abrir, guardarla en la nevera, no utilizarla después de la fecha de caducidad. Acá se refieren a las insulinas que están selladitas, que digamos que el paciente las tiene selladitas, no las ha abierto para nada. Estas tienen que permanecer de 4 a 8 grados. Una vez que la abren, ya sean los cartuchos o los bolis me refiero a los lapiceros, pueden almacenarse fuera de la nevera hasta 1 mes. Duran hasta 24 grados centígrados las insulinas que nosotros manejamos aquí en el Perú. Y si se guardan en la nevera, no se refieren al freezer, ¿eh? Si lo guardan en la refrigeradora, tiene que estar en la puerta, en tal caso, de la refrigeradora donde se guardan las verduras. Y antes que se la ponga el paciente, tienen que calentar la temperatura ambiente. Que no se les ocurra, como ha pasado, decirle que lo ponga en baño María, por favor. No. El paciente, es que pasa de todo en esta vida. Entonces el paciente tiene que sacarla simplemente media hora antes de su inyección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se la coloca fría, helada mejor dicho, le va a doler más. Y se hace más densa la insulina y la velocidad de absorción va a ser menor.
Entonces, miren, esas cosas que de repente como médicos no le prestamos importancia y se lo dejamos de tarea a la enfermera, es una base primordial del tratamiento con insulina. Entonces, uno es la conservación, otro es la forma de aplicación, ¿verdad? Y esto varía si está selladita o si está abierta. Muy bien. Me llega un paciente que le empezamos insulina, le cité, el paciente muy obediente, todo, lo cito en 3 meses para su control y me dice, ¡ay! Me olvidé recoger mi receta. ¿Cuánto tiempo que no recoges? 1 mes. No, 2 meses, doctora. ¿Y te has comprado la insulina? No, no me he puesto. Pero doctora, me he puesto, como ya sabía que venía usted me iba a gritar, me he puesto desde la semana pasada. ¿Pero qué, te has comprado? No, la que me quedó, pues, como tenía, me he puesto esa insulina. ¿Ustedes creen que el paciente ha hecho bien o ha hecho mal en usar esa insulina? Mal. ¿Por qué? Una vez abierta la insulina, la use o no el paciente, sirve 30 días. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, el paciente se pone 7 unidades al día, por 30 días, a ver, 7 por 3, 21, ¿no es cierto? Uf, le va a sobrar un montón. Ese frasquito, así le sobre, ya no le va a servir para la próxima. ¿Ok? Díganles, no, si te sobra la tienes que botar al mes. Entonces, un frasco de insulina abierto solamente sirve 30 días. ¿Qué más? Con respecto también a la aplicación. Como ustedes han visto acá, de por sí el vial, una vez que esté en la refrigeradora y lo queremos colocar, al moverlo está más denso. Entonces nosotros hay que indicar al paciente que antes de aplicárselo tiene que moverlo, pero ojo que no es un biberón de leche y lo va a hacer así. No, tiene que ponerlo de repente entre sus manos y de manera suave hacer que las partículas se homogeneicen, pero díganle que es de una forma lenta, ¿no? Esto también es importante porque si no, la dosis absorbida finalmente también va a variar, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a poner es un video para que todo lo que hemos conversado con respecto a la aplicación de insulina quede claro. Joshua, para el video.